No pierdes dinero por falta de esfuerzo. Pierdes dinero por exceso de palabras equivocadas. La economía puede caer, la tasa puede subir, el empleo puede cambiar, pero nada detiene el flujo de la provisión divina, tanto como una sola frase dicha sin alineación con la ley. El mundo enseña que la prosperidad viene del trabajo, los títulos, el networking, la estrategia. Pero yo te digo por la ley espiritual, la riqueza comienza y termina en la boca. No en la cuenta bancaria, no en el currículum, no en el mercado, en la palabra que repites diariamente sin darte cuenta que estás decretando escasez. Existe una palabra cotidiana, inocente en apariencia, que sella el atraso financiero como cemento espiritual. La usas al pagar cuentas, al planear el mes, al hablar de sueños. Parece prudencia, parece humildad, parece realismo, pero no lo es. Es renuncia disfrazada de sabiduría, es desistimiento camuflado de paciencia. Y cada vez que sale de tus labios, el universo no escucha una opinión, sino un decreto. Y el decreto es ley. La ley no pregunta si estabas bromeando, si era solo una frase cualquiera, si no quisiste decir eso. La ley escucha, registra, cumple. No es el mundo el que detiene el flujo. No es la crisis, no es el gobierno, no es la suerte ajena. Es la palabra fuera de sintonía con la verdad divina. Es el vocabulario que heredaste del miedo, que repetiste por años pensando que era solo charla, que nunca supiste que tenía poder creativo absoluto. La palabra es la semilla. Lo que dices, plantas. Lo que plantas, cosechas. Toda cosecha financiera nace primero en la boca, no en el esfuerzo. El hombre común trabaja duro y aún así la provisión no se multiplica. El hombre despierto habla y la tierra responde. Repetir frases equivocadas es decretar atraso. No un día, no eventualmente, sino inmediatamente. En el instante en que la palabra errada toca el aire, la ley se mueve para cumplir. Cuando dices no tengo, la ley escucha ausencia y empieza a organizar más ausencia. Cuando dices quizá algún día, la ley escucha aplazamiento y suspende la entrega. No estás describiendo la realidad, estás creando. No estás comentando sobre tu vida, estás comandando. Y si el comando es débil, indefinido, cargado de miedo, la manifestación será débil, indefinida, cargada de falta. Pero cuando la palabra cambia, el tiempo se curva. La ley no necesita años para revertir la escasez. Necesita una voz correcta, hablada con ritmo, con convicción, sin titubeos. En 24 horas, el campo comienza a responder, no por magia, sino por obediencia espiritual. La sustancia invisible, que siempre estuvo lista, siempre esperó, siempre existió, finalmente recibe permiso para manifestarse, y lo hace con una velocidad que humilla la lógica humana. Antes de prosperar, el viejo vocabulario necesita morir. No reformado, no ajustado, sino enterrado. Cada palabra de duda debe ser reemplazada por decreto. Cada frase de espera debe ser cambiada por comando. Porque no fuiste hecho para mendigar provisión, fuiste hecho para gobernarla. No fuiste creado para negociar con el suministro, fuiste creado para llamarlo por su nombre y verlo obedecer. Y todo esto comienza cuando reconoces que tu boca no es solo boca. Es el portal de lo invisible, el vientre de la sustancia, la llave que abre o cierra el granero del cielo. Yo hablo, y el suministro responde ahora. Antes de revelar el próximo nivel, déjame aclarar algo importante. No todos necesitan escuchar lo que viene, solo quienes están preparados. Si este llamado resuena contigo, inscríbete y activa la campana ahora. Esto no es una petición, es un ajuste de frecuencia. Y ahora, vamos al punto donde la ley comienza a responder.
La ley espiritual no responde a emociones, no se conmueve con lágrimas, no se impresiona con ansiedad, no se mueve por súplica desesperada. La ley responde a mandatos, la voz que sabe lo que dice, que declara sin pedir disculpas, que habla desde el trono y no desde el miedo. El pensamiento prepara la tierra, pero es la palabra la que libera la semilla. Puedes pensar en prosperidad por años, visualizar abundancia, estudiar principios, pero mientras no abras la boca y decretar la verdad, la cosecha permanece sin nacer. El pensamiento es el arado, la palabra es la semilla, y sin semilla no hay fruto. El esfuerzo sin decreto es trabajo ciego. ¿Cuántos trabajan de sol a sol, acumulan horas, sacrifican tiempo y aún así la provisión no se multiplica? No porque la ley haya fallado, sino porque la boca no decretó nada. Trabajan en silencio, o peor, trabajan mientras hablan de escasez. No me aguanto más, esto nunca mejora, siempre ando corto de lana. Y luego se preguntan, ¿por qué el esfuerzo no rinde? Porque el esfuerzo es neutral. La palabra es la que gobierna. Puedes plantar 1000 semillas equivocadas con dedicación absoluta y cosechar 1000 hierbas malas. La boca es el portal del suministro. Todo lo que necesitas ya existe en lo invisible, esperando solo una cosa: la palabra correcta, dicha con autoridad para tomar forma. Déjame contarte 3 historias cortas. La primera, una mujer que repetía diariamente, quizá las cosas mejoren. Ella trabajaba, oraba, esperaba, y recibía exactamente lo que decretaba. Quizá. Resultados indefinidos, provisión irregular, puertas que se abrían a medias y se cerraban de nuevo. Hasta que un día alguien le explicó la ley. Ella sustituyó quizá por ahora. Mi bien viene ahora. Mi suministro se mueve ahora. En 2 semanas, una oportunidad que estaba detenida por meses se resolvió. No porque el universo tuvo pena, sino porque la palabra cambió y la ley obedeció. La segunda, un hombre que hablaba constantemente de esperar el momento adecuado. Vivía postergando decisiones, proyectos, sueños. Cuando tenga más lana, cuando la situación mejore, cuando sea el momento. Y el momento nunca llegaba, hasta que entendió. La palabra cuándo es decreto de atraso. La sacó de su vocabulario. Dejó de decir cuándo y empezó a decir ahora estoy autorizado. En 72 horas recibió una invitación que le habían rechazado 3 veces antes. El camino se abrió porque la palabra se abrió. La tercera, una familia entera cambió su patrón financiero cuando cambió el tono. No el empleo, no el ingreso inicial, sino el tono. Dejaron de hablar como quien pide y comenzaron a hablar como quien gobierna. Somos financiados por la ley divina. Lo dijeron diariamente, al unísono, por 7 días. Al 8º día, una deuda antigua fue perdonada, una herencia olvidada resurgió, y una propuesta de trabajo duplicó su valor original. El ingreso no cambió porque trabajaron más, cambió porque hablaron diferente. Palabras débiles generan resultados débiles. Palabra vaga atrae demostración vaga. Palabra llena de miedo atrae más motivos para temer. No puedes decir, creo que va a funcionar, y esperar certeza divina. No puedes murmurar, ojalá funcione, y cosechar manifestación sólida. La palabra prohibida, esa que sella la escasez, parece prudente. Parece humildad decir si Dios quiere, quizá algún día, ya veremos. Pero no es humildad, es renuncia de autoridad. Porque Dios ya quiso. La provisión ya fue preparada. El suministro ya existe. El único atraso está en tu duda para declarar. La Escritura confirma,
tendrás lo que digas. Marcos 11:23. No dice, tendrás lo que pienses, ni tendrás lo que merezcas. Dice, lo que digas. Esto no es metáfora poética, es ley operativa. La lengua gobierna como un decreto vivo. Cada frase que pronuncias es firmada en el reino espiritual como contrato. Y todo contrato se cumple. Si dices, no puedo pagar, estás firmando incapacidad. Si dices, nunca tengo suficiente, estás decretando insuficiencia eterna. Pero si dices, yo hablo y el suministro responde ahora, estás activando la ley que no conoce retraso. No le pides al dinero, lo mandas. El dinero es siervo obediente a la palabra correcta. No tiene voluntad propia, no elige a quién servir por mérito o esfuerzo. Se mueve hacia la vibración que lo llama con autoridad. Cuando hablas con miedo, el dinero se retrae. Cuando hablas con duda, duda también. Pero cuando hablas como gobernador, firme, claro, sin negociación, obedece. Florence Scovel Shinn enseñaba: tus palabras son decretos. Habla solo lo que deseas ver manifestado. Ella vio esto una y otra vez. Personas que cambiaron una sola frase y vieron toda su vida reorganizarse en semanas. Donde cambia la palabra, el flujo se mueve. El río de la provisión no está seco, solo está esperando la palabra que lo libere. No necesitas cavar más profundo, trabajar más horas ni probar más estrategias. Necesitas hablar diferente. Hablar desde el lugar de lo ya consumado, de lo ya provisto, de lo ya garantizado. Porque la semilla de la palabra, cuando se planta en el suelo de la fe, no puede dejar de germinar. La ley no falla, la cosecha no se retrasa. Lo que hablas con convicción se vuelve lo que vives. La palabra prohibida es toda expresión que empuja el bien hacia el futuro. Algún día prosperaré. Cuando las cosas mejoren. Si todo sale bien. Tal vez el próximo año. Cada una de estas frases es un aplazamiento espiritual, un decreto de demora, una negativa disfrazada de paciencia. El ego adora esas palabras porque te mantiene seguro en la identidad antigua, la identidad de quien espera, de quien no se atreve, de quien se siente indigno de recibir ahora. Ese ego necesita morir, no reformado, no calmado, sino crucificado, porque mientras hables desde él, la prosperidad no responde. El viejo yo es quien dice, no sé si puedo. El viejo yo negocia con la falta, justifica la escasez, explica por qué las cosas no salieron bien. El viejo yo habla como víctima de las circunstancias, rehén del mercado, dependiente de la suerte. Y mientras esa voz gobierne tu boca, la ley no puede actuar. Porque la ley responde a la autoridad, no a la duda. El nuevo yo, el yo que habla como hijo del Altísimo, como gobernador del suministro, como alguien que conoce su propia herencia, no suplica, no negocia, declara. Y la diferencia entre los dos no está en lo que sientes, sino en lo que dices. Déjame contarte la historia completa de una mujer a la que Florence Scovel Shinn ayudó. Ella estaba quebrada, sin empleo, con deudas acumuladas y sin esperanza visible. Llegó desesperada, pidiéndole a Florence que orara por ella, que intercediera, que hiciera algo. Florence escuchó, pero no oró como la mujer esperaba. En cambio, le dio una sola frase y le dijo: di esto todos los días, en la mañana y en la noche, sin excepción, no como súplica, sino como decreto. La frase era: Dios es mi suministro inmediato y mi provisión está garantizada ahora. La mujer dudó. Le parecía demasiado arrogante, demasiado atrevido, demasiado irreal frente a la cuenta bancaria vacía.
Pero Florence fue firme. Estás quebrada porque hablas como quebrada. Cambia la palabra y la forma cambiará. La mujer obedeció. En los primeros días, la frase parecía resonar en el vacío. No pasaba nada. El miedo regresaba, la duda susurraba, el ego antiguo gritaba, esto no funciona. Pero ella continuó. La decía al despertar, antes de dormir, cada vez que la ansiedad intentaba tomar el control. Al quinto día, recibió una carta inesperada. Una deuda antigua que había perdido la esperanza de cobrar fue pagada en su totalidad. Al séptimo día, una conocida llamó ofreciendo un trabajo temporal que pagaba justo lo que necesitaba para cubrir la renta del mes. Al 10º día, surgió una oportunidad de empleo permanente de un contacto que ni recordaba haber hecho. En 3 semanas, la situación financiera estaba completamente revertida. No porque Florence hiciera magia, sino porque la mujer cambió la semilla que plantaba diariamente con la boca. Florence decía, la palabra hablada es el agente más poderoso del universo. Y esa mujer lo comprobó. No cambió de trabajo primero, no ganó la lotería, no recibió herencia. Cambió la palabra. Y la palabra reorganizó todo a su alrededor. El ego antiguo quería que siguiera diciendo, no tengo cómo, esto es imposible, nunca va a funcionar. Pero el nuevo yo, forjado por la disciplina de una palabra alineada, habló más fuerte. Y cuando el nuevo yo habla, el viejo mundo tiene que obedecer. La Escritura dice en Marcos 11:23, tendrá lo que diga. No dice, tendrá lo que sea conveniente, o tendrá si hay recursos disponibles. Dice, lo que hables con fe, sin dudar en el corazón, será establecido. Esta es la ley, inmutable, infalible, eterna. Pero exige que mates la voz del ego que duda, que aplaza, que se esconde tras un sí y un quizás. Porque esas palabras no son neutrales, son decretos de ausencia. Y ausencia es lo que cosecharás. El viejo yo necesita ser enterrado con sus palabras. Nunca tengo suerte, muerto. El dinero no me llega fácil, muerto. Mi familia siempre fue pobre, muerto. Cada una de estas frases es un sudario que has vestido por años pensando que solo era charla. Pero la ley escuchó cada palabra como sentencia final. Y ahora vives en el mundo que tu boca creó. Si quieres salir de ese mundo, necesitas hablar uno nuevo. No poco a poco, no eventualmente, sino ahora. Inmediatamente. Sin ceremonia. Sin excusa. El cambio debe ser radical. El nuevo yo dice, hablo y el suministro responde ahora. No, espero que responda. No, ojalá funcione. Ahora. Presente. Seguro. Consumado. Cuando hablas así, el ego grita que estás mintiendo, que eres arrogante, que estás negando la realidad. Pero no estás negando la realidad. Estás creando una nueva. Porque la realidad que ves fue creada por la palabra que dijiste ayer, la semana pasada, el año pasado. Y si quieres una realidad diferente mañana, necesitas hablar diferente hoy. No hay punto medio. O hablas como gobernador, o hablas como mendigo. O decretas prosperidad, o decretas escasez. O plantas semilla de abundancia, o plantas semilla de falta. La ley no juzga cuál semilla es mejor, solo hace germinar lo que sembraste. Y si la cosecha ha sido amarga, la semilla estaba mal. Arráncala, quémala. Entierra el viejo vocabulario como el cadáver espiritual que es, y comienza a plantar con la boca del nuevo yo, que conoce la ley, que confía en la provisión, que habla desde el trono y no desde el miedo. La prosperidad no responde a algún día,
No hay futuro en la ley espiritual, solo hay ahora. El suministro existe ahora. La provisión está lista ahora. El granero está lleno ahora. La única razón por la que no ves todavía es porque tu palabra aún no lo ha declarado. Sigues diciendo, cuando tenga más dinero, haré esto. Pero la ley invierte. Cuando hables como quien ya tiene, el dinero llegará. No por lógica humana, sino por obediencia espiritual. El cambio debe ser inmediato. No gradual, no cuidadoso, no probando si funciona. Arrancas la semilla vieja y plantas la nueva en el mismo instante. Conocí a un hombre que repetía diariamente: siempre estoy batallando financieramente. Trabajaba duro, no desperdiciaba, hacía todo bien según el mundo, pero la lucha seguía, hasta que alguien le mostró la frase que decretaba: siempre estoy batallando. La ley escuchaba batalla y entregaba más batalla. Él la cambió por camino en provisión continua. Lo dijo una vez y se sintió ridículo. Lo dijo por segunda vez y la mente lo acusó de mentiroso. Pero siguió. En 10 días, un cliente antiguo volvió con un proyecto más grande que el original. En 3 semanas, renegoció una deuda en términos favorables. La lucha no terminó porque trabajó más. Terminó porque habló diferente. Otra mujer siempre decía: nunca sobra. Ganaba bien, pero al final del mes no quedaba nada. Hasta que se dio cuenta que nunca sobra era un decreto. Lo cambió por siempre hay excedente divino. En el primer mes sobró poco. En el segundo, un bono inesperado. En el tercero, un descuento que no sabía que tenía derecho. El sobrante empezó a aparecer no porque aumentó el ingreso, sino porque la palabra cambió. La semilla plantada era de excedente, y excedente fue lo que germinó. Un joven decía: mi salario nunca es suficiente. Y de hecho, nunca lo era. Cambió a: mi suministro siempre excede mi necesidad. En 2 meses, recibió una promoción que ni buscaba. La suficiencia no llegó por mérito o esfuerzo extra. Llegó porque dejó de decretar insuficiencia. La boca gobierna, la palabra planta, la cosecha obedece. Estos no son casos raros, son demostraciones de la ley en acción. Y la ley no funciona para algunos y falla para otros. Funciona para quien habla bien, para quien sustituye la palabra prohibida por la palabra de autoridad, para quien entiende que cada frase es semilla y elige plantar solo lo que quiere cosechar. No puedes plantar no tengo y esperar abundancia. No puedes plantar está cañón y esperar facilidad. La semilla determina el fruto, siempre, sin excepción. Ahora estás listo para recibir la frase que reemplaza todas las palabras de atraso, todas las frases de escasez, todo vocabulario de falta. Esto no es solo una afirmación bonita, es un mandato espiritual. Es un decreto vivo. Es la semilla que, plantada con fe y repetida con ritmo, reorganiza toda tu realidad financiera. No la vas a decir una vez y esperar milagros. La vas a plantar diariamente, regarla con convicción, protegerla de dudas, y entonces cosechar lo que la ley siempre ha estado lista para entregar. No mendigues, no negocies, no intentes convencer al universo de que mereces. Ya eres heredero, la provisión ya fue preparada, el suministro ya existe. Lo único que falta es que decretes en voz alta, con autoridad, sin titubeos, que te alineas ahora, no mañana, no si Dios quiere, sino ahora, con el flujo divino que nunca dejó de fluir. Solo esperaba tu palabra. La frase ancla revelada es: yo hablo y el suministro responde ahora. 3 palabras esenciales. Yo hablo, no yo espero, no yo suplico. Hablo, presente,
activo, mandato, y el suministro responde. No duda, no tarda, no pide credenciales. Responde. Ahora. No la próxima semana, no cuando estés listo. Ahora. En el instante en que la palabra se pronuncia con fe, respira profundo antes de decirla. Firme la voz. No grites, no susurres. Habla como quien firma un documento eterno, como quien sabe que la palabra tiene peso espiritual. Di una vez con toda convicción. Y luego observa. No fuerces resultados, no te desesperes buscando señales. Solo mantente firme en la palabra. Porque la ley nunca falla. La semilla plantada con fe siempre germina. Y el suministro que llamaste ya empezó a moverse hacia ti. Di conmigo ahora. No como quien intenta, sino como quien gobierna. No con duda, sino con dominio. No bajo ni muy alto. En el tono de la certeza espiritual. Al ritmo de la ley que no falla. Respira. Firme la voz. Y habla como quien planta semilla eterna en el suelo de lo invisible. Yo hablo y el suministro responde ahora. Siente la vibración de esa frase. No es un pedido. No es esperanza. Es decreto. No estás negociando con el universo. Estás comandando a la sustancia espiritual a tomar forma. La ley escucha tu voz y empieza a reorganizar todo. Caminos, personas, oportunidades, recursos, para corresponder a lo que acabas de declarar. Repite una segunda vez. Más despacio, más profundo. Con autoridad que no viene del ego, sino del conocimiento de que eres heredero del Altísimo. Yo hablo y el suministro responde ahora. ¿Sentiste el cambio? No es imaginación, es la ley en movimiento. Porque cuando la palabra se dice con convicción absoluta, sin contradicción interna, sin una voz de duda compitiendo en el corazón, la manifestación ya comenzó. No en días, no en semanas, ahora. En lo invisible, todo ya se ha realineado. Y lo visible solo necesita alcanzar lo que lo espiritual ya consumó. Dilo por tercera vez. Y esta vez, que sea el fin de todo vocabulario antiguo. El entierro de toda frase de escasez. El nacimiento de tu nueva identidad como alguien cuya palabra es ley. Yo hablo y el suministro responde ahora. No expliques esa frase. No la justifiques, no trates de entender cómo va a funcionar. La ley no necesita tu lógica, necesita tu voz, necesita tu valentía para hablar antes de ver, para decretar antes de sentir, para plantar la semilla sin cavar la tierra, para verificar si está germinando. Confía en el proceso invisible. La semilla plantada con fe siempre, siempre produce cosecha. Si hay resistencia interna, si la mente grita, esto no funciona, si el ego antiguo intenta regresar con, te estás engañando, sabe que esa resistencia es señal de que la sustitución es real. El viejo yo lucha por sobrevivir, pero tú no estás aquí para consolarlo, estás aquí para enterrarlo. Y cada vez que repites la frase, cae una pala de tierra sobre la tumba de la escasez. Más una raíz de la nueva semilla se profundiza en el suelo de la fe. No necesitas sentir abundancia para hablar abundancia. Hablas, y el sentimiento viene después. No necesitas ver el dinero para decretar provisión. Decretas, y la forma sigue a la palabra. Este es el orden de la creación. Primero el mandato, luego la manifestación. Primero la semilla, luego el fruto. Y acabas de plantar la semilla más poderosa que existe, la palabra alineada con la ley divina. En los próximos días verás señales, pequeñas al principio tal vez, una llamada inesperada, una idea repentina, una puerta que se abre sin que hayas tocado. No descartes como coincidencia. Es la ley respondiendo, es la cosecha comenzando.
Y mientras mantengas el ritmo del habla, mientras protejas esa semilla de palabras contrarias, más rápida y abundante será la cosecha. Tú hablaste. El suministro escuchó. Ahora responde. Ahora bien.